Señora Nelly Bielma, abogada de inmigración, muchísimas gracias por regresar a nuestro segmento de entrevistas, como siempre lo haces. Hola, muchas gracias y es un placer estar aquí con ustedes otra vez. Abogada Nelly, ¿qué es lo que se considera un joven inmigrante especial de acuerdo a lo establecido por las autoridades de inmigración de los Estados Unidos? Ok, el Special Immigrant Juvenile es aquel que es menor de 18 años, soltero y que haya sufrido abandono, abuso o negligencia de parte de alguno de sus padres. Entonces, pueda que encontramos alguno de estos muchachos, ya sea en el sistema vamos a decir, como los de CPS, en el sistema de la corte, eso puede ser identificado. Algunas personas pueden identificarlos en consejerías o como víctimas de algún crimen. Lo que vemos también muy comúnmente es aquellas personas que se vinieron a Estados Unidos ilegalmente o pueda que hayan entrado con visa, pero que están aquí con alguno de sus padres, uno solamente, y el otro padre pues se desafanó, no los ha mantenido, no los ha visto por años. Entonces eso ya es abandono y negligencia. Sí. El primer paso que hacemos es ir a una corte estatal con un juez de aquí del distrito del condado para que hacemos el juicio y el juez puede determinar si nos da un fallo de que en efecto hubo abandono, abuso o negligencia. Y eso puede pasar por acto o omisión. Hay veces que pues fallecieron, el único padre o madre que tenía el muchacho o la muchacha falleció, entonces por omisión está abandonado ese chico o chica. Y pueda que una vez que el juez nos dé ese fallo, nos dé esa orden, ya con ese es el primer paso para ahora nosotros ir al sistema de migración y pedir una petición, ¿verdad? Empezamos con una petición. Eso se tarda un tiempo porque el quinto circuito en los últimos años ha agregado muchos detalles, han negado muchos de estos casos o ya es una, como que dices algo, una obra de arte, hacer bien la definición, los temas, todas las cláusulas de las órdenes para que pueda ser aprobado después con migración. Me parece que debemos aclarar, Nelly, discúlpame que te interrumpa, es que es para jóvenes inmigrantes indocumentados. Correcto. Indocumentados pueden haber entrado, como te digo, con visa o sin visa, pero no tienen estatus legal. Entonces, lo que esto ayuda es que pueden tener un proceso más rápido para poderse convertir en residentes. El primer paso, como te digo, es la corte. Y luego después de ahí la petición. Y el tercero, si nos aprueban esa petición, que ahorita es muy detallada, muy meticulosa, si nos la aprueban, entonces ya podemos aplicar para la residencia. Cuando se habla de que estos jóvenes han sido víctimas de abusos o de abandono por parte de sus padres, ¿de qué tipo de abusos estamos hablando? Puede ser cualquier tipo de abuso físico, sexual, psicológico, pero tiene que ser documentado. Lo que vemos más comúnmente es abandono y negligencia por falta de contacto, falta de manutención. Ese es un factor que es también abandono y negligencia y cuando es más después de un año. Y como te digo, después de esos factores, entonces ya se puede ir a una residencia permanente. Y esos abusos tienen que haber sido cometidos por sus padres, no por el abuelo, no por el tío, no por el tatarabuelo. Tienen que ser sus padres, uno de sus padres, la madre. Uno de los padres, sí. Porque en la aplicación vamos a decir fulanito, tal y tal y tal, o sutanita, o ambos, ¿verdad? Hay niños que están en el sistema y han perdido ambos padres, ¿verdad? Entonces se documenta de ese modo. Ahora, en mis anotaciones, tengo entendido que los jóvenes inmigrantes especiales que califican para obtener esta residencia legal porque han sido víctimas de abusos, entre los requisitos que le exigen las autoridades de inmigración es que no se pueden reunificar con sus padres otra vez. Correcto. No pueden reunirse otra vez de que hice las paces con papá, te perdono lo que tú... No se vale. Correcto. Sí, porque lo que no quieren es que después de que obtengan un estatus migratorio, hallar esto como una fuga y entonces ya tratar de migrar por ahí a los padres, no se vale. Es como que ¿Y qué le pasa al joven que comete ese fallo? Que cometa ese fallo. Que después se reúne con sus padres y mira, me agarré el green card, yo sé que abusaron de mí, pero yo los perdono, era otra época y tú sigues siendo mi mamá y sigues siendo mi papá y te quiero mucho y aquí estamos juntos y felices bajo el mismo techo.
¿Qué pasa con ese joven? Se puede reunificar, pero no va a poder emigrar a aquellos padres que ya hubo un fallo en contra de ellos. Y si el joven que fue víctima de abuso y califica para la categoría de joven inmigrante especial, está en medio de un proceso de deportación, ¿qué pasa? Lo que hemos hecho en este tipo de casos es que se puede aplazar el proceso de deportación porque el SIJ es una población vulnerable y los jueces siempre nos han dado más continuación del proceso. El SIJ también es recomendable. Hay personas que, bueno, desafortunadamente sabemos muchos de estos casos, hay personas que por motivos de la violencia que ha pasado en su país hayan perdido a sus padres o están desaparecidos y pues alguien más, una abuela, un tío se los quiere traer. Hay mucha gente que dice, pues yo los quiero adoptar, pero una adopción, hay muchos pasos que se tienen que hacer por el convenio de la Haya, que quizás puedan tardar hasta 2 años o más para poder hacer una adopción legalmente aceptada para después poder emigrar a la persona. Entonces muchas veces es conveniente, aunque tengan que venir a un centro de refugio para niños, Sí. poder hacer este proceso del SIJ es mucho más rápido para reunificar a las familias, desafortunadamente más rápido que una adopción internacional. Pero los jóvenes que han sido víctimas de abusos a manos de sus padres y califican para estatus de joven inmigrante especial, esos abusos tienen que haber sido cometidos por sus padres aquí en Estados Unidos. O se vale decir, cuando estaba en El Salvador mi papá abusó de mí, o cuando estaba en Honduras, o cuando estaba en Cuba, o cuando estaba en China. Correcto. No tiene que ser en territorio americano. No tiene que ser en territorio americano. No. Entonces, te pregunto, los miles de niños inmigrantes no acompañados que estamos recibiendo diariamente aquí en la frontera, ¿califican como, de alguna forma, para el estatus de inmigrante especial? Porque, de alguna forma, los han abandonado, o peor, los han puesto en manos de coyotes y traficantes de humanos. Sí, muchos de ellos yo creo que van a calificar. Y a diferencia de la visa U es cuando es una víctima de un crimen que pasó en territorio americano y que está procediendo con el crimen, que no le han quitado los cargos. Ajá. Y cuando los abusos, como tú bien me dices, sucedieron en otro país, ¿cómo las autoridades de inmigración de Estados Unidos pueden verificar con las autoridades de ese país de que en realidad el joven lo que está diciendo fue cierto? ¿Tienen que tener récord del incidente o de los hechos en su país de origen? No necesariamente, porque como sabemos en muchos de esos países no hay mucha impunidad en los crímenes de violencia doméstica intrafamiliar. Entonces ahí el historial que se dé y los hechos que se den frente, primero que nada en la audiencia de ese juez estatal, van a ser muy, muy importantes. Affidavits, datos o todo lo que se meta en esa audiencia, testigos que puedan hablar en esa audiencia. Y después, cuando se va por el proceso de migración, también migración pide más evidencias al respecto para corroborar la historia que se está dando de si puso abuso, abandono o negligencia. Y el formulario que hay que llenar para comenzar ese procedimiento de obtener la residencia legal a través de la categoría de joven inmigrante especial es el I-360, ¿correcto, Nelly? Correcto. Es el mismo que usamos para las VAWAs, es el mismo que usamos también en el área para las personas religiosas, padres o religiosos, o están en la misma categoría y esperando esas mismas visas. Yo soy abogada aquí para la diócesis local y a veces que por el flujo que hemos tenido de migrantes en esta área, pues se van retrocediendo las visas para también estos otros procesos. ¿Cuánto está demorando el proceso desde que inicia con el envío de la solicitud I-360 hasta que te conceden la residencia legal? ¿Cuánto tienes una idea aproximada de cuánto estaba tardando el proceso? La I-360 es la que es un poquito más tardada porque es muy meticulosa, como te digo, y por esos casos que cambiaron en el quinto circuito, muchas han sido negadas y no tienen el lenguaje preciso. Una vez que ya se pase ese obstáculo de evidencia, entonces ya la residencia puede que tarde otros 8 meses o un año, pero hemos visto SIJs que se han tardado pues más de 2 años
y luego lo que pasa es la categoría de SIJ, se acaban las visas, hay un número tope de visas anual, entonces se van retrocediendo. Y como te digo, en ese mismo cuadrito están las víctimas de violencia VAWA, están Sí. los padres o religiosas, o todos ellos junto con estos jóvenes se van retrocediendo las visas. Por cierto, que el joven inmigrante especial, dentro de los requisitos que les exigen las autoridades de migración, y corrígeme si estoy equivocado, por favor, es que no puede estar casado. Correcto, tiene que estar soltero y menor de 18 años, aunque la ley federal los considera niños hasta los 21, ¿Correcto? la ley estatal nada más hasta los 18. Y me da mucha tristeza, a veces han venido madres, abuelas, coaches, maestros, consejeros de la escuela y acaba de cumplir 18 años el niño y es alguien que calificaría. Entonces es importante que sepan que antes de los 18 tiene que dictaminar el juez estatal la orden, porque si no ya no va a ser factible. Y si el joven tiene antecedentes penales, aun cuando fue víctima de abusos a manos de sus padres, pero tiene antecedentes penales ya registrados aquí en Estados Unidos, ¿también puede calificar? No es un factor negativo que en muchos casos se han negado esos SIJs por récord criminal. Todo depende del récord criminal, si es algo simple, si es algo que no tiene agravantes o violencia o tenga que ver con drogas o algo así, pueda que en algunos casos se los aprueben, pero o si tiene que ver con la violencia, hay veces que han utilizado a los niños para prostituirlos o algo y hay veces que hasta les dan un cargo a los jóvenes. Todo depende si tiene que ver o no con los incidentes de violencia. Lo más recomendable es que se asesoren con un experto o experta en inmigración, como es tu caso, Nelly, ¿no? Antes de comenzar el trámite, no hacerlo ellos mismos. Así es, sí, porque lo más importante es que el lenguaje no es o sea, es una arte ya de detalle, ¿verdad? Porque siguen cambiando las leyes, siguen cambiando, entonces tiene que estar uno leyendo cada que hay una siguiente audiencia y otra corte, qué más quitaron, qué más hay que ponerle para que pase la prueba después de migración. Nelly, ya para finalizar, como te dije cuando estábamos coordinando la entrevista, quisiera tocar brevemente la decisión, el dictamen de la Corte Suprema de los Estados Unidos que se anunció ayer, en el cual dictaminaron que todos aquellas personas que están bajo el estatus de protección temporal, los beneficiarios del estatus de protección temporal, que entraron ilegalmente al país, no califican para recibir la residencia permanente. ¿Te sorprende esta decisión? Bueno, no, porque había una división en los estados, en los circuitos, y por eso fue a dar a la Corte Suprema. En algunos estados, depende de dónde vivías, algunas personas podían hacerse residente con el TPS y en otros estados no calificabas. Entonces, por eso la Corte Suprema escuchó esta audiencia y se está basando en la definición de admisión. Si no fueron admitidos legalmente, no puedes llegar al siguiente paso de hacer la residencia. Como todos sabemos, si una persona entró ilegalmente, tiene que salir del país, ir a su embajada, ir al extranjero, a su consulado, para de ahí conseguir una visa y entonces ya entrar legalmente. Entonces, pues es algo difícil porque si te fijas los TPS, sobre todo como ese caso que era el que oyó la Corte Suprema, sí, pues ya tenían aquí como 30 años, ya estás toda una vida aquí. Claro, se vinieron por una emergencia, lo que haya pasado en su tiempo, pero ya 30 años aquí, todos sus hijos, nietos, me imagino, y pues estar con un permiso, estás aquí bien, con permiso, puedes trabajar, pero no te puedes hacer residente. So, sí hay un poquito de contradicción, hay una ley de migración, una propuesta para TPS, para esto mismo, para ajuste, que está pendiente en el Congreso. So, vamos a ver qué pasa, si va a cambiar o no por ley, pero por lo pronto no hay ajuste para TPS. Únicamente que haya pasado legalmente con una visa de turista o otro tipo de visa, haya entrado al país esa persona y después obtuvo el TPS, entonces sí puede ajustar a residente. No, y el estatus lo dice muy claro, dice estatus de protección temporal, temporal, no permanente, temporal. Así es. Nelly, y los casos ya para finalizar que están en medio de un trámite de legalización, de regularizar su estatus aquí, de obtener la residencia legal, y de momento la Corte Suprema emite este dictamen, ¿tendrá carácter retroactivo? O sea, tienen que echar para atrás todo lo que habían avanzado en sus trámites.
Sí, desafortunadamente el día que tome efecto la ley, desde ahí empieza a tomar. No creo que lo hayan hecho retroactivo, por el lenguaje que leí era del día de la fecha para acá, porque como te digo, en algunos circuitos las cortes de ahí lo habían aprobado, entonces esos los que ya lo pasaron, porque esa era la ley hasta ese día, pero de ayer en adelante cambia la ley y desafortunadamente los que ya gastaron, pues se lo van a negar. Nelly, ¿podrías dar el número de tu oficina para las personas que quieran contactarte? Porque me he encontrado personas, incluso aquí en las redes sociales, han enviado mensajes pidiendo tu número telefónico. Por favor. Claro, gracias. Es 956-725-5500 y podemos ayudarles, asesorarlos para que no vayan a hacer un error, para que no vayan a ser víctimas de fraude también. Nelly Bielma, abogada de inmigración de la ciudad de Laredo, me dio muchísimo gusto conversar contigo y te agradezco como siempre todos tus comentarios y tu asesoramiento legal, lo más importante. Gracias, igualmente. Un placer, Miguel. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo. Cuídate mucho. Bye.